nosotros se encuentra el doctor David Larreategui. El doctor Larreategui es médico internista y especialista en enfermedades infecciosas. Él es docente de pregrado de la Universidad de las Américas de Quito, docente de posgrado de la Universidad Central del Ecuador. También es docente de la rotación en Latinoamérica para el internado rotativo de la University of Health and Medical Science de Estados Unidos, New York. El doctor Larreategui nos va a ayudar con el tema COVID-19, un año de la pandemia en Ecuador. Bienvenido, doctor Larreategui. En este momento, pues, usted está habilitado para prender su cámara, su micrófono e iniciar la charla de este momento. Ya, bueno, he preparado esta charla primero agradeciendo a Coexpo que siempre me tome en cuenta en sus eventos que son tan importantes y de relevancia en la parte científica del país, como una empresa reconocida en eventos médicos, y lo cual siempre estoy agradecido con el personal que trabaja en Coexpo y con toda la gente que hace posible estos eventos académicos y científicos. Vamos a hablar un poquito sobre el año de pandemia en el COVID, una agenda de 40 minutos, un resumen del COVID de estos 18 meses, casos, mortalidad, estadística de vacunación, estadística de variantes y finalmente cómo nos ha visto el mundo este tiempo y un poco de conclusiones personales acerca del COVID este año. Tengo algunos conflictos de interés en esta charla, pues no tengo conflictos de interés, tampoco recibo remuneración por dar esta charla. Es una revisión de los 18 meses de pandemia en el país. Vamos a hacer una revisión un poco de los casos. A mí cuando me llamaban a entrevistas para sobre cómo estamos del COVID en el país, me decían, ¿y en qué ola vamos? Pues miren, aquí están las olas que hemos tenido en el Ecuador, olas infinitas, van y vienen. Nunca hemos tenido un control de la pandemia, no es que ha habido primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola. El Ecuador ha sido un sinnúmero de casos de manera continua. Lo que sí pueden ver es que en los últimos meses y después de mejorar los esquemas de vacunación y la cantidad de gente vacunada, se puede ver en el lado derecho. Voy a utilizar el puntero. Perdón, un segundo. Marcador, pluma. Ya con pluma vamos. Entonces ustedes pueden ver cómo en esta parte final ya los casos van para abajo. Entonces esto sí es una cosa importante en general, pero miren que no ha habido unas olas o como se hablaba de que se trata de olas o este tipo de cosas, simplemente no ha habido. Y de hecho, miren, si hacemos un análisis crítico en una línea progresiva del número de casos, pueden ver cómo el Ecuador siempre ha estado en ascenso. Entonces podemos ver claramente cómo la línea del Ecuador siempre ha estado en ascenso y en los últimos meses estamos viendo que esa línea, esa tendencia que debería ser para arriba, que va para arriba, como hemos visto así, se está haciendo plana en este tiempo. Básicamente, esa es una característica que estamos viendo en este tiempo de cómo se está controlando la enfermedad. Si yo hago una diferenciación de lo que ocurre entre regiones del país, podemos ver cómo la costa fue gravemente golpeada al inicio de la pandemia, luego un golpe secundario en los meses de febrero a marzo, y en el oriente igual tuvimos un golpe fuerte junio, julio del anterior año, y un golpe fuerte marzo, abril este año. En la sierra, pues un poco más difícil estos golpes. Podemos ver cómo en la sierra ha habido una mayor presencia de casos de manera continua, casi todo el tiempo ha habido un grupo de casos de manera continua. Y en Galápagos una peculiaridad con un golpe muy serio en los meses de noviembre y diciembre del 2021, del 2020, a finales del 2020, inicios del 2021, que tuvieron un golpe intenso de casos y luego una disminución progresiva de los mismos. Si hacemos un análisis de lo que ha pasado en el país por provincia, se puede ver esta heterogeneidad con estas características. Las provincias de la sierra con números de casos continuos, pero que en los meses de febrero a abril de este año hubo un repunte importante. En cambio, las provincias de la costa, un pico importante al inicio de la pandemia y uno secundario después.
En el oriente también esta heterogeneidad se puede ver igual, miren, con el pico a finales de año y luego con casos tendentes, por ejemplo, aquí en Pastaza y aquí un poquito más Pichincha. Guayas también se puede ver esta característica, miren, el pico inicial, un descenso, un pico nuevo, y así más o menos se han estado manejando nuestras provincias, miren, Imbabura, y casi todos tienen una característica heterogénea, haciendo unas curvas en forma de dromedario, como pueden ver, demostrando que en realidad como provincias tuvimos casos en forma clara. Miren, Zamora Chinchipe hace una curva en dromedario exacta, Loja igual, Pichincha también, es decir, hemos tenido picos de la enfermedad muy claros y prácticamente no hemos tenido olas de enfermedad, hemos tenido casos continuos de COVID, lo que demuestra que el país no pudo controlar adecuadamente la enfermedad. De hecho, se mantienen los casos hasta el día de hoy. Siguen habiendo casos, no hemos tenido día de 0 casos. Lo que sí hemos mejorado y lo que es evidente que todos los que estamos haciendo medicina nos damos cuenta es que hay una disminución de la cantidad de hospitalizados totales, con una disminución del promedio de hospitalizados en las últimas semanas. Miren, pasamos desde casi 2.000 camas ocupadas en el mes de julio a 890 camas ocupadas a hoy, 1 de septiembre, es decir, una reducción de más del 60% de pacientes hospitalizados comparados con el mes de julio, que ya venía abajo, es decir, va bajando la curva. Eso es lo que ha sido casos en este año, pues lo que demuestra es que el Ecuador ha tenido COVID continuamente y que estamos viviendo ahora un fenómeno de descenso de casos sin dejar que estos desaparezcan. Es decir, sigue habiendo casos de COVID, pero evidentemente son mucho menores a los que ya hemos vivido y están haciendo aplanamientos de las curvas de incidencia de casos. ¿Qué nos ha pasado con diagnóstico? ¿Cómo está el Ecuador en lo que es diagnóstico? Diagnóstico, pues miren, nosotros las semanas que más hicimos diagnósticos fueron en las semanas de marzo y abril, en donde llegamos a hacer hasta 6.000 pruebas de PCR diarias en todo el país. Y nos hemos estado manteniendo en las últimas semanas, en julio y agosto, en 3.000, 4.000 pruebas de PCR diarias. En realidad es muy poquito, porque si yo analizo cómo la región ha estado haciendo pruebas de PCR, podemos ver cómo entre más rojo estamos, el país ha hecho menos pruebas, y entre más azul el país ha hecho más pruebas. Y miren cómo en realidad Sudamérica y los países andinos hemos hecho muy pocas pruebas a nuestra población. Diferentes factores para por qué hemos hecho tan pocas pruebas. Uno, a nivel privado fueron muy costosas al inicio. Haberlas puesto a $120 fue un crimen económico para los pacientes. Uno. Dos, son de difícil acceso en el aspecto público, y en la zona pública, por la carga de pacientes, entregaban con resultados tardíos al tercero, cuarto y quinto día, lo cual demostró la dificultad y el grave problema que tenemos para hacer las pruebas. En pruebas del país y en general, como les demuestro, Sudamérica tuvo un problema muy serio en hacer las pruebas en general. Y además con variaciones importantes y discordancias que no tienen lógica de estas notas tomadas del COE, en donde puedo ver cómo hacíamos una gran cantidad de pruebas, miles de pruebas, y la cantidad de casos de PCRs confirmados eran pocos y discordantes con el número de PCRs realizados. Es decir, por ejemplo, podemos ver la discordancia en los meses de abril y mayo, en donde sobrepasaban el número de casos confirmados el número de pruebas realizadas. Como ustedes pueden ver aquí, sobrepasaban el número de casos, es decir, algo ilógico. ¿Cómo voy a tener más casos con menos pruebas? Eso también demuestra el represamiento que teníamos de los datos de los días previos de lo que ocurría en los hospitales públicos, es decir, también demostrando nuestra deficiencia epidemiológica en lo que fue el análisis de casos, considerando que inicialmente ni siquiera teníamos una base de datos sólida. El Ministerio de Salud, a partir del mes de octubre, noviembre, ideó y centralizó a través de un formato electrónico el reporte de las PCRs de los pacientes de las diferentes instituciones de salud público-privadas. Y de hecho, si nosotros analizamos
a Sudamérica, que es una región que ha hecho pocas pruebas por país, por cada 10.000 habitantes, y si yo analizo ya crudamente en una región en donde se ha hecho pocas pruebas y analizo los países, cómo han hecho las pruebas, podemos ver que el Ecuador es el país que en una región que ha hecho pocas pruebas, en una región del mundo en donde se ha hecho pocas pruebas, el Ecuador ha hecho aún menos pruebas que sus vecinos. Entonces, esto sí provocó evidentemente que la pandemia nos golpee bastante duro y como les digo, son muchos las conclusiones que podemos sacar y que les espero explicar al final. Vamos a hablar sobre mortalidad, cómo nos fue en mortalidad en el Ecuador. Diferencié primero las dos grandes ciudades del país, Quito. En Quito podemos ver las tasas de mortalidad y exceso de fallecimientos llegando a picos muy importantes en el mes de abril de este año, una ola que empezó de un aumento importante de fallecidos desde más o menos el mes de marzo y terminando finalmente en el mes de junio. Entonces, un importante número de casos de fallecimientos, y si es que analizamos ya crudamente toda la pandemia, podemos ver cómo en el mes de junio, julio y agosto del 2020 tuvimos una tasa de excesos de fallecidos dramática, extremadamente alta, y luego una segunda ola con excesos de fallecidos en noviembre, y esta tercera ola de fallecidos que tuvimos en los meses de marzo-abril, porque esta es una línea continua, ¿no? Entonces, la ciudad ha tenido 3 olas de alta tasas de fallecimientos y ahora podemos ver en las últimas semanas, ya en agosto, con una tendencia a la disminución del exceso de fallecidos. En Guayaquil podemos ver esta característica. Miren cómo Guayaquil fue muy golpeado al inicio de la pandemia, una tasa de mortalidad en exceso brutal, llegando a tener más de 8.000 fallecidos en excesos para una ciudad. Imagínense, en menos de un mes, desde el 29 de marzo al 10 de mayo, es decir, en menos de un mes, llegar a tener más de 8.000 fallecidos en una ciudad, es que ninguna ciudad está preparada, y vivimos estas historias de los fallecidos en las calles y toda esta realidad de pérdida de cadáveres y todo, porque fue una locura. Luego una pequeña incremento al final del año y un aumento progresivo con esta tasa importante en el mes de marzo y abril, que lo vivió todo el país, y luego nuevamente un decrecimiento en la ciudad de Guayaquil. Cuando yo hablo del país como tal, pues analizo ya crudamente estos datos y puedo ver cómo el país ha tenido pequeños aumentos. El impacto más duro que fue en el mes de abril del 2020 de mortalidad en Guayaquil, luego cómo tuvimos pequeños rebrotes, terminando con este último importantísimo pico que se fue alargando durante varios meses, marzo, abril y mayo del 2020. No fue un pico corto como el de Guayaquil, que fue un mes, sino un pico de mortalidad en exceso bastante prolongado en el país durante los meses de marzo, abril y mayo, llegando a tener en total un excesos de fallecidos muy altos. Miren aquí ya la tasa cruda de excesos de fallecidos por mes en los últimos 2 años, en estos últimos 18 meses. Podemos ver cómo en abril Guayaquil pues reventó de fallecidos, 15.000 fallecidos. Ninguna ciudad del mundo está preparada para que tenga una tasa de muertos de 600 personas por día. Es que es imposible, imagínense, no hay ciudad que se abasta, hablando de ciudades del primer mundo, y estos excesos de fallecimiento que fueron prolongados en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Miren que tuvimos estos 15.000 fallecidos en estos meses como país en el último año. Y si es que yo hago un Forexplore, de comparando los excesos de mortalidad, viendo hombres y mujeres, podemos ver cómo los hombres fuimos mucho más golpeados en el exceso de mortalidad comparado con las mujeres, y podemos ver claramente que el exceso de mortalidad atribuible empieza justamente con el grupo de los 60 años de edad. Nos podemos ver claramente cómo este exceso de mortalidad, toda esta gran cantidad de gente que se murió a causa del COVID,
todas estas áreas bajo la curva. Evidentemente, comparando la del hombre con la mujer, los hombres fallecimos mucho más que las mujeres en una proporción de 2-1 en el país. Finalmente terminan siendo marcadores importantes y que dan la característica de la pandemia en nuestro país. Evidentemente podemos ver que el Ecuador sufrió muchísimo por COVID, mucha gente murió de COVID y casi yo diría que todos nosotros tenemos un familiar relativamente cercano que falleció por COVID y que tuvo una complicación grave y una secuela por COVID. Los datos no mienten, son muy claros y la generación de los 40, 30, 40, 50 y 60 vieron fallecer a muchos de sus compañeros, amigos y familiares. Variantes con relación al COVID en el país, recordarles que el Ecuador, a través del grupo de la Universidad San Francisco y Paul, que me precedió en esta exposición, Paul Cárdenas, pues lidera la vigilancia genómica del país a nivel latinoamericano y yo diría que prácticamente ya mundial, un posicionamiento del Ecuador en ese aspecto muy, muy importante, liderados por Paul, a quien hay que felicitar. En este aspecto, pues, reconociendo las características de nuestros genomas, el Ecuador, miren, ha reportado diferentes variantes, casi todas las variantes de relevancia clínica han estado en nuestro país, lo estamos vigilando muy estrechamente desde finales del 2020 y de acuerdo a los datos del INSPI publicados recientemente, pues podemos ver cómo todo el grupo de variantes del coronavirus en el Ecuador han sido detectadas en casi todas las muestras analizadas desde el aspecto genómico, así como el grupo de Paul y el grupo de Lisqueta Pérez o del INSPI han estado vigilando, pues podríamos decir que el Ecuador ha sido sede de todas las variantes de relevancia y de preocupación, alfa, gamma, delta, la lambda, que es la nuestra sudamericana, y otras variantes de relevancia importantes. Es decir, en general hemos encontrado o tenemos en el país una circulación de variables importantes y las que estuvieron circulando en el mes de julio en la ciudad, miren, de las muestras tomadas, se puede ver una heterogeneidad importante entre alfa, beta, gamma y delta que ya empezó a aparecer y que ahora creemos que está cerca de un 15 a 20%. Es decir, variantes van a aparecer, variantes van a producirse y lo importante es irlas vigilando para ver su comportamiento biomolecular y más que nada su impacto clínico y de contaminación a la población. Este cuadro que les traigo me gusta muchísimo y siempre termino la parte de las variantes con esto, demostrándoles que en azul podemos ver el COVID original, el de Wuhan, el de China, y cada cuadrito que vamos teniendo aquí es una de las variantes que va apareciendo y se los va colocando aquí. Y miren, todas las que están con números son las que hemos ido encontrando y miren todos los restos de cuadros que aún están sin números y que nos falta por contar. Es decir que variantes de coronavirus nos esperan todavía centenares de ellas y tenemos que irnos adaptando a las variaciones del virus porque el virus también se adapta a los contextos que nosotros presentamos. La vacunación evidentemente generará nuevas variantes y esperemos que estas variantes que vayan apareciendo no o puedan ser controladas por el efecto de los anticuerpos producidos por la vacuna. Sin embargo, como les digo, la pandemia no termina, todos estamos creyendo que ya todo se termina, que volvemos a clases y que todo llega a lo normal y la verdad es que no es cierto, la verdad es que nos falta todavía muchísimas variantes por identificar y esperemos que una de estas variantes no sea alguna que genere o que tenga capacidad de ser o evadir la respuesta inmunológica que nos generan las vacunas. Esto es importante mencionar. ¿Cómo estamos con el aspecto de vacunación en el Ecuador? Pues en general yo diría que al inicio muy mal y después a través de una gestión del nuevo gobierno pues mucho mejor. Aquí podemos ver el arribo de vacunas por fecha al país, en rojo Sinovac, en azul Pfizer-BioNTech, en amarillo Oxford AstraZeneca y en verde CanSino. Entonces, las 4 vacunas que disponemos en el país y las fechas de arribo, miren cómo los primeros meses, básicamente febrero, marzo y hasta abril,
disponíamos de muy poquita vacuna en el país. Tras el cambio de gobierno en el mes de mayo, a partir del 24, que ustedes pueden ver aquí, una importante gestión en la adquisición de vacunas, llegando a obtener aproximadamente 14 millones de dosis, lo cual facilitó el proceso vacunal en el país, principalmente de dos vacunas, Sinovac y Pfizer-BioNTech. Entonces, esto ha ayudado a que mejoremos y escalemos de manera importantísima en el panorama global vacunal a nivel del mundo. Aquí podemos ver ya la proporción exacta de vacunas. 60% de vacunas arribadas al Ecuador son de Sinovac, 26% de estas vacunas son de Pfizer, 10% AstraZeneca y 3% CanSino. Y podemos ver que después del arribo importante del número de vacunas, teniendo como referencia el inicio del mes de junio y esta importante asociación público-privada para generar vacunación a nuestra población, pudimos ver cómo llegamos a tener días inclusive de récords de vacunación mundial, como el 18 de julio, en donde llegamos a tener 341,000 vacunados, y que lo rompimos recientemente el 29 de agosto, hace exactamente 3 días, rompimos este récord colocando segundas dosis con casi 350,000 vacunados. Es decir, miren cómo el ya disponer de las vacunas facilitó muchísimo la logística de vacunación. Y miren cómo al no disponer de las vacunas, pues la logística de vacunación fue muy compleja. Desde ese punto de vista podemos ver cómo también la logística de vacunación se favoreció por el arribo progresivo de vacunas, y esto también es interesante. Podemos ver cómo no es que nos llegaron todas las vacunas de un solo golpe, sino que aproximadamente Sinovac cada 15 días nos llegaban lotes de 1 o 2 millones de vacunas, lo cual permitió favorecer la vacunación. Lo mismo ocurrió con Pfizer, pero de una manera menor, con 500, entre 250,000 a 500,000 dosis colocadas de manera progresiva. Y en la eliminatoria mundialista para clasificar al 70% de las personas que ya tenemos inmunidad de rebaño de los países, pues Uruguay lidera en Sudamérica el primer puesto, Chile segundo y Ecuador en tercer puesto, con una tasa ascendente muy importante de vacunación. Miren que estamos muy cerca ya hoy, 1 de septiembre, a punto de pasar a los Estados Unidos en porcentaje de vacunación y en dosis vacunadas, lo cual es de importante orgullo como país que estemos vacunando a este ritmo, superando a Argentina y Brasil, que tuvieron mucho más vacuna antes que nosotros, así como Colombia, Perú, Paraguay y Venezuela. Y esto también sí nos da tristeza, porque podemos ver cómo la gestión de otros gobiernos en el concepto vacunal sigue siendo baja. Y esto sí nos va a traer un problema, es decir, como región tenemos que vacunar más, porque si Perú no vacuna bien, nuestros hermanos peruanos llevarán el COVID a nuestras fronteras, y estas fronteras se contagiarán, y estas a su vez contagiarán a las otras provincias. Y es por eso que hay que aupar esfuerzos entre todas las naciones latinoamericanas, pero principalmente con nuestros vecinos, Perú y Colombia, para que mejoren sus presupuestos en vacunación, puedan vacunar más y después ya podamos abrir fronteras y empezar a tener una mejor relación. Por ahora creo que es prudente mantener cerradas las fronteras debido a la poca tasa de vacunación que tienen nuestros vecinos. Entonces, según esto, clasificamos al mundial porque estamos en tercer lugar. Con un aspecto interesante, prácticamente Pfizer, el trial de Pfizer de niños de 2 a 5 años y de 5 a 12 años, así como el de 12 a 15 años, ha demostrado que probablemente pueda tener seguridad vacunal en este grupo de niños y que no tendría efectos en el crecimiento. Habrá que ver y observar qué nos siguen diciendo los estudios para ver si es posible vacunar a nuestros niños. Por ahora, la indicación es off-label y evidentemente no hay una indicación explícita para vacunar a los niños menores de edad. En conclusión, en estos 18 meses, ¿cómo nos ha visto el mundo? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues acuérdense, los primeros meses el mundo nos vio muy mal. Aquí esta portada principal del Miami
del New York Times, en donde fuimos portada del Ecuador por 2 ocasiones en el 2020, portada principal, como dando a conocer que Guayaquil fue la ciudad con mayor impacto y mortalidad dramática del mundo, con estas imágenes catastróficas de la mala imagen que dimos al inicio. Esta segunda página principal en el New York Times, en donde tuvimos colocándonos como uno de los peores países en manejo de las enfermedades y del aspecto clínico de los enfermos, es decir, inclusive haciendo quedar mal al aspecto del manejo médico de los pacientes durante el país. Luego en The Economist, ya en el 2020, en donde nos indican cómo el Ecuador tenemos hasta ahora problemas muy serios del manejo de la pandemia debido a nuestra economía dolarizada y a la gran dificultad que tenemos para hacer control sobre las compras públicas. En realidad hemos tenido un impacto, pero este impacto no solo se dio en el Ecuador, sino en Latinoamérica, y es lo que nosotros llamamos el gran impacto de la salud quebrantada. ¿Qué nos ha demostrado el coronavirus? Que Sudamérica en general y Latinoamérica, desde México, Centroamérica y Sudamérica, pero principalmente Sudamérica, tiene sus sistemas de salud caducos, quebrantados, y con médicos y personal de salud que no podemos acoplarnos a lo nuevo que nos solicita el mundo, es decir, a los cambios de paradigma en la atención de salud. Es decir, tenemos todavía en el Ecuador y en Sudamérica atenciones de salud extremadamente centralizadas, en donde dependemos absolutamente del hospital de tercer nivel y con un fraccionamiento drástico de la salud, que paso a explicar que indica por qué el Ecuador sufrió tanto durante esta pandemia del coronavirus y la seguimos sufriendo. Básicamente, los determinantes de la salud para el control de una enfermedad, sea esta pandémica o no. Recuerden que tenemos otras pandemias metabólicas, diabetes, hipertensión, infarto agudo de miocardio, obesidad, depresión, esquizofrenia, síndrome, trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos enfermedades reumatológicas, osteoartritis, etcétera. Tantas afectaciones crónicas de nuestra población. Y tenemos determinantes, esos son los determinantes de salud, pero tenemos otros determinantes. El determinante político, ¿cuáles son nuestras políticas de salud? ¿Estamos los médicos inmiscuidos en la toma de decisión económica en la salud? ¿Cuál es el mercado de trabajo que tienen los médicos? ¿Cómo están nuestros posgrados? ¿Qué estamos ofreciendo a aquel médico joven que sale de estudiar medicina? La formación médica es adecuada. Nuestros médicos durante la universidad copian o no copian, estudian o no estudian, realizan prácticas adecuadas bajo una normativa de control, son remuneradas sus prácticas, etcétera. Todas estas son políticas que en los países de Latinoamérica fallan mucho, y de ahí tenemos desigualdades importantes. El problema de la segregación de género, por eso es que ahora estamos hablando de feminismo, la discriminación que aún sufren los pacientes VIH con su homosexualidad hasta ahora, los problemas de clase social, los problemas serios que vivimos en octubre del 2019 con la gente indígena que vino acá a Quito, etcétera, las etnias, los territorios, el poder en general y las condiciones del país como tal. Somos un país que arrastra una crisis económica de 15, 20 años, con gobiernos que no se renuevan, con gobiernos que quieren permanecer en el poder, que se dicen de izquierda, pero que no trabajan para la sociedad o que trabajaron muy poco. Entonces, en general, tenemos muchos factores que generan, lo que termina generando es desigualdad en salud. Y esta desigualdad se asocia a lo que pasa en la praxis. ¿Qué pasa en la praxis? En esta presentación que hice para el Congreso Mundial de COVID, que fue en Nueva Jersey hace 2 meses. Nuestro país tiene un fraccionamiento gravísimo de la salud. Tenemos el Ministerio de Salud como primer actor, pero tenemos las Fuerzas Armadas y la Policía como segundo actor, tenemos el Seguro Social como tercer actor,
tenemos las clínicas y hospitales privadas como cuarto actor, sin colocar aquí un quinto actor que no quise poner porque si no el fraccionamiento era dramático, que son los consejos provinciales, los municipios que tienen patronatos, que patronato provincial, que patronato municipal, que contratan médicos, que no contratan médicos. Y lo más triste, que ninguno de estos sistemas de salud tienen un regente, es decir, se dice que el ministerio regula las compras, pero el ministerio no regula cuánto compra el IES, el ministerio no regula cuánto compra el ISPA, el ministerio no regula cuánto compra el hospital X privado de la ciudad. Entonces, es un problema de que no conocemos bien y obviamente este fraccionamiento hace que el dinero que debe ser adecuado para las patologías más prevalentes o para aquellas patologías que empiezan a aparecer sea destinado de manera adecuada, sin malversación, sin que se pierdan los recursos, sin que se caduquen los fármacos, sin que se caduquen lo que utilizamos para cirugías, lo que sea adecuado. Y obviamente, como compramos todo en desorden y todo nuestro sistema de salud es un desorden, los proveedores no quieren dar después los fármacos y las cosas para los médicos y finalmente los que terminamos sufriendo somos nosotros como usuarios que tenemos un problema en acceder a la salud. Y cuando trabajaba en el hospital público, un paciente conmigo tenía que esperar 4 a 6 meses para recibir un turno. Y es que lastimosamente todo se produce así. Y este fraccionamiento ha hecho que se debilite y que la pandemia demuestre que este debilitamiento genere un problema social serio en el acceso de salud y desigualdad, en donde las camas de unidades críticos se ocupan rápidamente y no se disponen rápidamente. Esto ha sido muy estudiado, un estudio interesantísimo en Nueva York sobre los grupos de salud y el fraccionamiento de salud entre hispanos, gente de raza negra y gente de raza blanca, demostrando que aquellas personas que tenían menos ingresos y que dependían de un trabajo diario sufrieron muchísimo en esta pandemia. Por lo general los latinos que trabajan al día de lo que trabajan limpiando casas, arreglando de niñeros, niñeras, y aquellas personas que tenían un trabajo estable con sueldo fijo, que trabajan para el gobierno, pues pasaron mucho mejor, que hicieron teletrabajo. Es decir, está clarísimo que el problema en general es multifactorial. No podemos tomar el toro y decir que la salud del Ecuador es un problema solo de una persona, somos muchísimos actores. Y en este desorden, pues es facilísimo que se dé la corrupción que la vivimos durante todos estos 18 meses, con compras en exceso de fundas mortuorias, con compras en exceso de fármacos para el COVID, con compras en exceso de antibióticos, con derivaciones falsas a prestadores externos, con médicos que atendían en el sistema público y privado o enviando pacientes del sistema público para atender pacientes privados y cobrar las consultas, es decir, una corrupción global que médicos que daban certificados de discapacidad a personas que no tienen que serlo, porque en este desorden no hay control. Y entonces, súmenle la pobreza del Ecuador, la pérdida de empleos que se ha venido dando en el Ecuador, los empleos perdidos por mes en los últimos meses, es un problema serio, sumado a otras epidemias que nosotros tenemos, como el dengue. Recordar que tuvimos un pico de dengue muy grave por el fenómeno del Niño en el 2020 y vivimos una sindemia COVID-dengue, en donde era difícil, el paciente llegaba con fiebre, escalofrío y le trataban como COVID y finalmente tenía dengue. O sea, un problema serio, serio, serio de salud, demostrando la fragilidad que tienen nuestros sistemas de salud, en donde tendrá que haber una política seria, en donde nos involucremos todos para poder mejorar este aspecto de la salud del país, porque yo creo que la pandemia ha denudado claramente que el Ecuador ha sufrido mucho durante este proceso de este virus respiratorio. Para terminar, mis conclusiones generales, básicamente no cambió nada de la epidemia de influenza española en 1920 a lo que ocurrió en el Bicentenario aquí en Quito en el 2020, pues lo único que cambian es la fotografía, que la primera es en blanco y negro y la otra es a color, pero prácticamente el sistema de salud frente a una epidemia pues colapsó y vivimos lo que vivimos hace 100 años exactamente igual.
Otra conclusión importante que la pobreza y la desigualdad y lo poco que hacemos nosotros por aquellas personas de las zonas rurales en general para generar igualdad económica, igualdad social, igualdad en la inclusión de las personas, y mientras nosotros tengamos casas de caña guadúa en donde en esa casa vive papá, hermanos, hermanas, bebés, la mamá, gatos, perros, con una cocina con poco acceso a bienes básicos, pues es extremadamente difícil controlar estos procesos pandémicos y la salud seguirá siendo difícil de manejar en el país, pues porque estas personas son las que menos acceso a los recursos de salud tendrán. Y otro dato importante para ya terminar mi conclusión sobre el análisis de la evidencia, los médicos creo que nos dejamos llevar mucho de las cosas en el aspecto de la evidencia. Creo que es importante analizar la investigación, pero es también importante observar y experimentar lo que pasa con mis pacientes y tener un análisis de lo que me dice la evidencia, la experiencia que voy teniendo con mis pacientes y el contexto de la epidemia actual. ¿Por qué he traído esta diapositiva? Porque hemos visto cómo pasamos de cloroquina al inicio, pasando por ivermectina, antirretrovirales, tocilizumab, remdesivir y etcétera de medicamentos que aparentemente tuvieron un efecto extremadamente bajo. Dióxido de cloro, que médicos prescriben dióxido de cloro, aunque no lo crean, pero es cierto. Y entonces, al recordar que la investigación científica no es solo lo que dice un artículo, no es ley, lo que dice el artículo es una ayuda para que yo, frente a mi experiencia y el contexto del manejo de mi paciente, me pueda ayudar para el análisis y para que pueda hacer una práctica adecuada basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia no es saberse leer un artículo y sacar sus conclusiones, es tomar ese artículo y aplicarle en el contexto de mi paciente. Eso es lo que les quería traer a colación porque eso me parece importante. Y finalmente agradecer a todas este grupo de personas que fuera del aspecto médico han trabajado durísimo en el apoyo para que la pandemia se controle, como es el grupo de enfermeras, auxiliares, limpieza, la gente que se encarga de recolección de basura, trabajando al igual que los médicos, 24/7, jornadas durísimas de trabajo y tratando de no contaminarse al igual que nosotros. Creo que en general tecnólogos médicos, personal de seguridad de los hospitales, creo que hay que dar un reconocimiento a todos los que han podido trabajar en el COVID durante este año y también una felicitación obviamente al gremio médico que ha tenido también la cuestión muy dura, pero que hubiese sido imposible sin el resto. Y recordarles, y con esta diapositiva termino, que la única forma de llegar a mejorar nuestro sistema de salud es coordinar y quitar el desorden que tenemos. La coordinación es fundamental porque el que coordina tiene que analizar a través de los medios de comunicación, a través de lo que ocurre en el ambiente, la logística, la vigilancia epidemiológica, el análisis de caso diario en las zonas hospitalarias y no hospitalarias, las características de la educación de nuestra población, el soporte psicológico, es una serie de cosas que me permite a mí analizar los problemas de salud y organizar las compras y organizar que el médico y organizar que la enfermera que trabaja en un hospital público, pues trabaje en el hospital público y que no esté esperando que sea las 2 en punto para salir corriendo a su clínica para atender sus pacientes porque su sueldo no le alcanza. Y entonces tendrán que analizarse salarios y tal vez subir el sueldo a los pacientes de hospitales públicos para que se dediquen a trabajar en su hospital público y que no estén corriendo su consulta para buscar una solución. Es decir, es que hay demasiadas aristas que podríamos hablar eternidades sobre lo que es coordinación, logística y seguridad. Pero yo creo que en general hay muchas cosas y aristas por hablar, no solo es los salarios, es un grupo de cosas que tenemos que analizar, lo cual, como les digo, indica el impacto que tuvo la pandemia en el país. En conclusión, yo diría que la pandemia nos azotó mucho, nos demostró una fragilidad importante del sistema de salud, y que la vacunación, una vez que hemos logrado obtener las vacunas y que el Ecuador se ha coordinado en obtener vacunas, pues hemos visto que la coordinación es posible en el país, que los ecuatorianos sabemos trabajar y la vacunación ha cambiado este paradigma de cómo nos veía el mundo de un país
paupérrimo y pésimo a un país que sabe hacer las cosas, y esa es la imagen que debemos mantener hacia el resto de población. Y recordarles que estamos a las puertas de la próxima pandemia. La resistencia bacteriana derivada del sobreuso de antibióticos en las UCIs COVID y la resistencia bacteriana derivada del abuso de antibióticos en los sistemas de salud comunitarios, en donde había pacientes que recibían amoxicilina clavulánico, levofloxacina, cefalexina, moxifloxacina, 4 antibióticos durante una infección por COVID. La resistencia que ha generado y la presencia de bacterias gram negativas, KPCs, BLES, CRES y metaloproteasas son altísimas, y vamos a vivir en unas futuras décadas la próxima pandemia, que es la resistencia bacteriana pan-resistente severa. Esto es lo que se nos viene futuro después de esta pandemia, a más de los impactos sociales y económicos que ha tenido el COVID. Muchas gracias, eso era parte de mi exposición durante estos 18 meses de pandemia. Eso quería indicarles con relación a lo que hemos vivido como país y un poco lo que pude haber vivido también como parte médico de primera línea en un hospital privado de la ciudad. Muchas gracias, doctor Larrategui, por la exposición. Pues creo que nosotros nos hemos apersonado muchas veces de esta batalla, pero ha sido un trabajo conjunto, pero un trabajo que todavía debe seguir. Tenemos un par de preguntas para realizar, para resolver en este momento. Nos comenta Gustavo Paredes, dice: buenas noches, ¿algún dato sobre la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo ha sido el comportamiento en estas UCIs? Si bien es cierto, a nivel de hospitalizados, a nivel de casos, contagios, diagnóstico, hay una cierta tendencia en la UCI, ha sido totalmente diferente. ¿Cuál es la experiencia, doctor Larrategui, en estos 18 meses de pandemia con respecto a las UCIs? Y a ver, tenemos dos datos respecto a UCI. Carlos Oporto es el que tiene estos datos. La mortalidad en UCI en varones mayores de 60 años fue del 78%, y la mortalidad en UCIs para mujeres mayores de 60 años fue del 65%. Es decir, 4 de cada 10 mujeres mayores de 65 años que ingresaban a la UCI podían sobrevivir, y apenas 2 de cada 10 varones que ingresaban a la UCI podían sobrevivir durante la pandemia. Perfecto. Y bueno, ya un poco más para generar una discusión, un criterio en nuestros médicos. Si bien es cierto, usted ha mencionado, y muchos han mencionado, que el plan de vacunación actual se lo debemos al gobierno. Continuando con la pregunta que estaba formulando antes de la falla, si bien es cierto, muchos han concordado de que el gobierno de turno ha ayudado bastante a que este plan de vacunación se haga realidad, y que pues la tendencia a los contagios y a las hospitalizaciones y a toda la epidemiología actual de COVID que manejamos ahorita se ha modificado. Si bien es cierto, la vacunación nos ha ayudado, sin duda todavía tenemos algunas fallas dentro del sistema de salud que no se han solucionado, temas que no solamente no se han agendado, sino también se han retrasado con respecto a los posgrados, con respecto a la educación médica, con respecto a esto de los contratos públicos. En fin, esto es más como para generar una discusión y generar un criterio, como le había mencionado a los médicos que nos ven en este momento, de qué manera podemos nosotros estar atentos, de qué manera nosotros podemos aportar a todo esto para que realmente se pueda impulsar un cambio dentro del manejo de la pandemia en el país, ya que la vacunación por sí sola puede ayudar, pero no va a ser necesaria para mitigar todo este problema. La única forma que le veo es a través de una salida política y que se generen políticas de manejo. Porque como les demostraba en la exposición, la pandemia demostró muchas aristas complejas en el país y una falta de coordinación. Es decir, si tuviéramos un ministerio fuerte, solo desde el punto de vista educativo, pongámonos en ese aspecto, y en un punto mucho más específico que es el posgrado. Si yo tuviera un ministerio fuerte, tendría que decir: muy bien, tengo 30 neurocirujanos, necesito 10 para este año para colocarlos en los diferentes hospitales. Entonces crearé 10 plazas de posgrado para neurocirugía.
Y estos chicos estudiarán en el Eugenio Espejo, en el XXYZ Hospital, y de aquí los llevaré después a que me solucionen los problemas de trauma en los hospitales secundarios y con un buen sueldo y todo. Pero si tú tuvieras una coordinación en ese aspecto, en las universidades es exactamente igual. Se han creado ya dos nuevas universidades para crear más médicos. Y yo les hago una pregunta, y eso que aquí estamos algunos médicos, ¿más médicos es la solución? Pues probablemente la respuesta general sea no. Pero el problema es, ¿y por qué seguimos creando universidades? ¿Quién genera ese control? Entonces, no hay un control, no tenemos organizado el sistema de salud, es evidente. Por ende, la atención primaria es compleja, es dura, por eso si ya está aquí Glenda, que es la persona que me sigue, que era Glenda, que era mi compañera en la facultad. Ella pues puede ver plausiblemente la medicina familiar, que debe ser uno de los puntales de la atención de salud en el país, pues tiene que rajárselas y sacarle y darle duro para poder salir adelante con su especialidad, y que es una de las más relevantes a nivel del mundo, no solo porque es el puntal principal de la atención comunitaria. Entonces, y que resuelve muchísimos problemas en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces, hay muchas aristas, o sea, es que no podríamos hablar. Yo creo que la solución es un poco política, tenemos que los médicos un poco fortalecer nuestro aspecto político, o si no solicitar o insistir a nuestros gobernantes que generen políticas de salud, no paliativas, sino con políticas a largo plazo que den un cambio progresivo, pero que generen un cambio progresivo al final. Así es, pues como le decía doctor Lerati, es un llamado a todos los médicos que nos ven en este momento, todos los colegas en salud, no solamente médicos, personal de salud que puede pues aportar con su voz, con su opinión política, con su opinión, con su criterio realmente y presentar cambio, presentar propuestas de cambio a las personas que están realmente involucradas en todo esto. Algo muy necesario, definitivamente, como una conclusión que hemos tenido dentro de estos 18 meses de pandemia. Doctor Lariategui, muchas gracias por su presencia, por su exposición. Quedamos muy agradecidos, como siempre, muy, muy excelente su participación y pues esperamos tenerlo como siempre junto a nosotros, junto a ProExpo, en un nuevo evento. Muchas gracias, doctor Lariategui. Gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones a los organizadores y un saludo a Glenda, que no le he visto años, que viene atrás mío. Chao. Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.